gente, hoy hablaremos de lo que tú y yo no somos, es decir, de prodigios, de esos personajes que aprenden técnicas fácilmente, que elevan muchísimo sus niveles de poder en 2 días de entrenamiento, o esos personajes que les sale todo bien de manera muy sencilla. Y ya sabes, si quieres una parte 2 porque faltan unos cuantos prodigios, dale like y sobre todo hype para que hagamos una serie entera. Desde el mejor empresario del universo hasta el mayor monstruo de la historia del boxeo. Número 5. Freezer de Dragon Ball. Y para sorpresa de nadie, Freezer es uno de los mayores prodigios de Dragon Ball. Sí, sé que hay unos cuantos más que estarás pensando. Por ejemplo, Gohan es también un gran prodigio, pero Gohan es un caso diferente, se basan en esos cabreos que aumentan muchísimo su nivel de poder. Y estaría Broly, pero Broly para mí entra dentro de otro tipo de personajes que si eso ya hablaremos más adelante. Así que vamos a centrarnos en Freezer, porque muchas veces se nos olvida qué tan prodigio es este señor, porque de verdad es una exageración. La primera vez que vemos a Freezer ya sabemos que es asquerosamente poderoso. Además, como nos dice él, es básicamente todo talento natural, ya que el tío no ha hecho nada. Quiero decir, el tío ni anda, va en esa bola rara que va flotando por ahí en su trono volador. Estoy casi seguro que si Freezer caga no se limpia el culo, tiene un limpiador como las monarquías europeas antes. Además, Freezer tiene uno de los casos más raros y únicos respecto al tema de transformaciones. El tío era tan prodigio, era tan poderoso, que en vez de crear transformaciones para hacerse más fuerte, que es lo habitual, fue todo lo contrario. Su forma original era más fuerte y creó las transformaciones para contener su poder y así limitarse y no mostrarse tan poderoso de manera exagerada. Un caso bastante único y peculiar. Eso sí, no todo es bueno. El ser un prodigio también tuvo cosas malas para Freezer. Si nos fijamos, dentro del ejército no había nadie que tuviera habilidades de detección de ki. Todo se basaba en el scooter para medir los niveles de poder y detectar a sus enemigos. Y queráis o no, eso tiene bastantes debilidades, sobre todo porque el scooter cuando pasaba ciertos niveles, ¡puf!, explotaba. Aunque hay que decir que la habilidad de detección de ki, que debería ser algo muy habitual en el universo de Dragon Ball, quiero decir, el ki es la base de tu universo, la energía vital, no es tan habitual como debería ser. Pocas razas, digamos, tienen ese talento tan natural para dominar el ki, como pueden ser a lo mejor los namekianos, los Yadrat y en parte los humanos, aunque no todos. Pero bueno, ese es otro tema que si eso trataremos en otro vídeo. Todos estaremos de acuerdo que Freezer demostró ser un verdadero prodigio en Super, no tanto en Z, porque en Z al final fue derrotado, volvió a aparecer, Trunks lo humilló fácilmente y además aparecieron unos androides de un planeta de mierda, es decir, la Tierra, que superaron en poder al emperador del universo. Pero ¿qué pasó en Super? Pues básicamente el tío con 4 meses de entrenamiento pasó a estar en un nivel inferior a un Super Saiyajin, un nivel estrella en escalas de poder, a estar a la par con el Saiyajin Blue, es decir, a un nivel universal para muchos ya en ese momento, para mí discutible, pero la mejora es súper absurda, solo con 4 meses de entrenamiento. Pero pecó de arrogante. Este es el mayor pecado de Freezer normalmente, ser demasiado arrogante, ya que no la dominó del todo, por lo tanto el desgaste brutal de energía de la transformación fue lo que lo hizo perder. Lo llega a dominar de verdad y la historia sería completamente diferente, pero Freezer no es imbécil. Después en el torneo del poder te mostraría que también es capaz de dominar estas cosas y ya no tenía ese desgaste tan absurdo. Pero todos sabemos que esto no queda aquí. Freezer no se quedó a ese nivel de Super Saiyan Blue que, queráis o no, ya muchos personajes han superado en la serie, con un entrenamiento dentro de una habitación del tiempo en la cual estuvo 10 años entrenando, sí, bastante más tiempo que la otra vez, pero seamos sinceros, si hubiera estado solo 4 meses nos hubiéramos quejado, tiene sentido que fuera tanto tiempo, pero pasó a superar a Goku y Vegeta con sus respectivas doctrinas, estando a full porque estaban recuperados, y los derrotó a la vez de un solo golpe. Ha demostrado que con el mínimo entrenamiento es capaz de superar por muchísimo a nuestros dos personajes principales. Además, también demostró que ahora sí que sí tenía un gran nivel de detección de ki, ya que fue capaz de detectar a los hermanos Gita que quedaban fácilmente y además ofrecerles un laburo. Grande Freezer, el mejor empresario. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que Freezer puede ser incluso mucho más poderoso de lo que ya es. En Dragon Ball hay algo que normalmente por gran parte de los fans se suele olvidar, que es el poder del maestro. Y es que en Dragon Ball una gran forma de obtener un power up, a lo mejor no tan bruto, pero sí que aumentar bastante tus niveles de poder, es tener un buen maestro. Roshi con Goku o Kaiosama, que le dio Kaioken, la Genkidama, y lo mejoró muchísimo niveles de poder. O incluso el propio Vegeta. Uno de sus grandes power up es haber entrenado con los Yadrat y mejorar su control de ki. Si Freezer tuviera su maestro Roshi, que lo entrenara de verdad en el uso del ki, santa madre, reza a Dios que incluso Bills quizá tuviera problemas. O no, ese señor siempre aumenta sus niveles de poder. Pero pasemos a la ciega más poderosa. Número 4. Toph, de Avatar, la leyenda de Aang. Es sin duda una de las mayores bestias de este universo y además una de las mejores representaciones de un personaje discapacitado pero poderoso de manera súper orgánica. Pero bueno, repasemos un poco el por qué Toph es una prodigio. Cuando conocemos a Toph sabemos que es la campeona invicta del torneo Ear Rumble VI, un torneo donde participan grandes maestros tierras, todos hombres forzudos, grandes, poderosos, con años o décadas de entrenamiento, pero la campeona es una pequeña niña de 12 años, creo que tiene en ese momento, que da palizas completas a hombres demasiado rudos. Y eso que Toph tiene en teoría dos grandes pero.
peros. Bueno, uno es discutible, ya que supo aprovecharlo. El primer gran pero eran sus padres. Para ellos Toph era esa pequeña niña recatada, bien portada, por lo tanto no podía estar entrenando todo el tiempo que en realidad debería estar entrenando, ya que debía ocultárselo a sus padres. Queráis o no, eso fue un gran pero. Y el otro sería el ser ciega. Técnicamente es algo malo, no puedes ubicar bien a tus rivales, no puedes ubicar bien los ataques, sobre todo ataques aéreos. Pero Toph es tan prodigio que convirtió esa debilidad en su gran poder, ya que el ser ciega amplificó muchísimo sus otros sentidos, sobre todo el tacto, y así podía detectar muchísimo mejor las vibraciones con la planta de sus pies, por eso siempre iba descalza, y ubicar a sus enemigos de manera milimétrica y atacar mucho mejor. Aunque es cierto, y todo hay que decirlo, que hay ciertos escenarios que le dificultan mucho por el hecho de ser ciega. Por ejemplo, cuando está volando en APA, pues no puede ubicar a nadie, o cuando se encuentra en terrenos como un desierto, es decir, suelos donde la vibración no es tan buena, puede estar bastante perjudicada, ya que como tal se quedaría de verdad completamente ciega. Pero aún así Toph sabía desenvolverse en la mayoría de escenarios. Pero si tenemos que hablar del momento que demuestra que Toph es el mayor prodigio o de los mayores prodigios de este universo, es cuando la encierran en una jaula de metal. Una práctica habitual con los maestros tierra, porque obviamente al estar dentro de una jaula técnicamente no pudieron utilizar su tierra control, estaban completamente aislados y encerrados. Pero Toph detectó las impurezas de tierra del metal y de esa manera consiguió crear un subcontrol, el metal control, lo que quitaba una de las mayores debilidades a los maestros tierra, y con el paso del tiempo sería de vital importancia para los avances tecnológicos o el grupo de policía de Ciudad República. Incluso siendo una anciana decrépita como era en Korra, Toph aún podía seguir humillando al avatar, es decir, a pies ligeros, sin despeinarse. También fue policía al inicio de Ciudad República, que queráis o no, los inicios de una ciudad siempre son un poco revoltosos, las normas no son claras, los conflictos anteriores, las guerras anteriores aún están en los recuerdos de la gente muy vigentes, y aún así Toph hizo su trabajo más o menos bien. Así que sin duda Toph es la ciega prodigio más poderosa. Pero pasemos a la tetuda perfecta. Número 3. Medaka, de Medaka Box. Este personaje es curioso porque es uno de esos casos donde se suele hablar mucho más de su antagonista, como Awa, en gran parte por su habilidad absurdamente rota, All Fiction. Si quieres saber lo que es, te pasa este videito de aquí. Pero si hablamos de Medaka, es uno de los casos de prodigio en absolutamente todo lo que hace, o bueno, prácticamente todo. Fue número 1 en los exámenes nacionales, tiene varios récords mundiales, es experta en caligrafía. Pensad que en Japón la caligrafía es un arte, no es como aquí. Cuando era una cría que iba a la escuela primaria o secundaria al inicio, resolvió un problema matemático llamado el teorema del malabarismo, por el que recibió muchísimo dinero. Y ojo, no le hacía falta, viene de familia ya bastante rica. Puede aprender cualquier arte marcial en cuestión de meses, de hecho domina varias. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que todas las hazañas que vemos al principio del manga o del anime, ya sea trepar muros, destrozar paredes y más, es cuando no estaba en su prime. Según su hermano, el mayor experto en Medaka en este universo, porque es un poco demasiado sobón con su hermana, Medaka se había dejado un poquito de lado, ya no se cuidaba tanto. Ahora bien, no es que sea perfecta en todo. Por ejemplo, los animales son su punto débil, no porque les tenga miedo o alergia, sino todo lo contrario. Básicamente los animales la detectan como una bestia y huyen de ella. Lo único que podríamos decir que como todo prodigio, como todo genio, a veces el sentido común le falla. Por ejemplo, no sabiendo lo que era el béisbol o los parques de atracciones, porque nunca los había experimentado, por lo tanto no sabía nada de ellos. Y su amiga, la tesorera del consejo estudiantil, se lo tuvo que explicar, incluso fue al parque de atracciones con ella. Pero obviamente también tenemos que hablar de por qué es tan poderosa, porque sí, no solo es buena en deportes, en temas de estudios, no, también en poder. En parte es por su personalidad. En Medaka Box, la personalidad juega un papel muy importante respecto a tu poder. Esto se puede ver tanto en los personajes anormales como los negativos, que son gente que obviamente tiene su habilidad poder bastante extraños y diversos, ya que puede ser desde control mental hasta simplemente una especie de instinto asesino muy grande, por así decirlo. No tiene nada que ver uno con otro, y además tienen personalidades bastante únicas. Y obviamente Medaka también, aunque en esto destacan más los negativos como Kumagawa, que tienden a ser bastante depresivos porque han llevado vidas de mierda. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero cuál es la habilidad de Medaka? Pues la habilidad perfecta para ser un prodigio. DN o el final. Básicamente Medaka puede copiar las habilidades que vea o escuche y mejorarlas respecto a la original. Normalmente se dice que es un 120% mejor que el usuario, aunque esto es discutible porque en las circunstancias en las que se menciona esto no eran exactamente las habituales, pero quedaros con que copia y mejora las habilidades. Y básicamente tiene una lista enorme de habilidades copiadas. Aquí podréis estar viendo unas cuantas. Algunas interesantes podrían ser como palabras ponderadas, que básicamente es una especie de control mental. Es más complejo que esto, pero quedaros con que es un control mental. O los reflejos sobrehumanos de Takachiko, lo cual es interesante porque Medaka no tenía reflejos antes de copiarle esta habilidad. Así es. Lo que pasa es que Medaka controlaba cada músculo de su cuerpo de manera perfecta, y eso daba la sensación de que tenía unos reflejos sobrehumanos
superhumanos, pero no, era todo lo contrario, no tenía. Por eso muchas veces al principio de la serie no esquivaba ni los ataques. Y bueno, un largo etcétera de habilidades, de verdad, tiene un montón. Así que sin duda Medaka es un monstruo prodigioso. Como se nos dice en el manga, es básicamente la protagonista de un manga de la Shonen Jump y está creada para prácticamente ganar siempre. Pasemos al prodigio de Jujutsu Kaisen. Y si te está gustando el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo hype este que ayuda mucho. Y recuerda, tenemos un canal secundario y una comunidad de Discord. Número 2. Dabura, de Jujutsu Kaisen Módulo. Dabura es un caso bastante especial, ya que va a salir, se nos describió básicamente como el Sukuna del espacio. Un clase especial, teniendo en cuenta en el universo de Jujutsu Kaisen, en ese momento llevaban décadas sin ver a alguien tan poderoso en principio. Incluso antes de mostrar cualquier tipo de hazaña, la gente ya lo tomó como un vendehumos. Venderte a un tío como a nivel Sukuna, teniendo en cuenta que Sukuna era el favorito de Gege y cada 2x3 ganaba un nuevo poder, era bastante complicado. Pero Dabura para mí consiguió demostrar que quizás a nivel Sukuna no, pero sí que tenía un gran nivel. Pero para eso repasemos un poco su historia. Dabura nace como una bestia dentro de su planeta. Tanto es así que en gran parte odiaba ganar porque esto provocaba la envidia de los demás. Por lo tanto, lo alejaba de todos y no quería luchar. Pero Doula, su único amigo, por así decirlo, otro gran guerrero, el único que veía a Dabura como una persona, le dijo que esto no era así. Lo que pasaba es que nunca había encontrado un rival verdaderamente digno. Por suerte, Dabura lo encontraría en la Tierra, gracias al señor que se adapta demasiado. Antes de eso, Dabura consiguió derrotar y matar fácilmente a Doula, un tío que también era básicamente otro monstruo dentro de su planeta. Es verdad que no nos muestran mucho de esta pelea, pero también es a considerar. Pasemos a lo importante, la pelea de Dabura versus Majoraga, donde demostraría ser un prodigio. Tanto es así que parecía que Dabura era mejor adaptándose que el propio Majoraga. Y si no me creéis, vamos a ver todo lo que aprendió en un solo combate. Nada más empezar el combate, Dabura consigue ponerse bastante por encima de Majoraga, con su técnica de básicamente solidificar la luz y pegarte de hostias con luz, prácticamente. Eso sí, no pudo matar de uno a Majoraga. Mejor dicho, Dabura no sabía que había que matar de uno a esa criatura, pero más empezar a luchar ya fue capaz de darse cuenta de que el poder de Majoraga era adaptarse. Sí, sin tener prácticamente información, ya se dio cuenta de esto. Esto ya habla bastante bien de su nivel de comprensión de las peleas, pero es que además, en la hechicería de Shimuriara no existe nada para sanarse, para regenerarse, es decir, no existe la técnica inversa. Y Dabura fue capaz de usarla solo porque había escuchado que en la hechicería humana existía algo así. Eso es completamente una locura. Creó una nueva técnica basada en la técnica inversa y desarrolló una expansión de dominio, la frontera entre dos mundos, trascendencia inversa. Lamentablemente no pudimos ver todo el potencial de esa expansión de dominio o de Dabura en sí, porque el puto Gege es el mangaka más anticlimático de la historia de la humanidad, pero creo que queda muy claro el absurdo potencial de Dabura. En un solo combate aprendió todo esto. En Jujutsu Kaisen tenemos muchos personajes que fueron prodigios. El propio Itadori, que pasó de ser un tío normal, sí, físicamente fuerte, pero normal, en unos 6 meses pasó a tener la técnica inversa, ser el dios de los Black Flash, su propio dominio, pero eso fueron 6 meses. O el propio Higuruma, el abogado, que el propio Sukuna nos dijo que tenía un gran potencial. Quiero decir, en cuestión de días tenía su expansión de dominio y era asquerosamente poderoso. Pero lo de Dabura fue cuestión de horas, teniendo incluso menos información que otros personajes de Jujutsu sobre la hechicería. Eso es una bestialidad. Si Dabura hubiera encontrado un rival digno antes, a saber el monstruo que hubiera sido. Pero pasemos al número 1. Número 1. Yu, del manga de Boxer. Antes de hablar de Yu, para que comprendáis qué nivel absurdo de talento tiene Yu, hablemos de estos dos personajes. Tenemos a K, el mejor entrenador de boxeo de este universo. Un monstruo exmilitar sin ningún tipo de escrúpulos. Y cuando digo ninguno, es ninguno. Que ha entrenado a varios campeones del mundo a lo largo de los años. Y antes de retirarse quiere llevar a un boxeador a ser el último monstruo que entrene. Por otro lado tenemos a Ryu, el cual podría ser el candidato perfecto para K. Un chaval con carisma, ganas de ser una estrella, de comerse el mundo. Con solo 2 semanas de entrenamiento era capaz de darle una buena pelea a un boxeador de alto nivel, debido a que tenía un cuerpo extremadamente flexible y que podía pelear de manera muy fluida. Tanto es así que daba golpes que jamás se darían en el boxeo. Y cuando K parecía que le iba a escoger a este chaval, de golpe vio a un niño siendo golpeado. Ese era nuestro Yu. Pero K vio algo raro. Sabía que Yu podía esquivar los golpes, simplemente le daba igual recibirlos. Estaba cansado de la vida. Y para comprobar esto, K le dio un golpe por la espalda a Yu. Un golpe que si lo hubiera dado, mínimo lo hubiera enviado semanas al hospital o incluso matado. Y Yu lo esquivó sin problemas. Un golpe de un ex militar que fue un monstruo, entrenador de boxeadores, para que lo tengáis en cuenta. Y en ese momento Yu era un cuerpo escombro, flaco, delgaducho, que no se cuidaba, no comía ni bien. Pero ¿queréis más ejemplos de por qué es un prodigio? No es ni siquiera un prodigio, sino que es un monstruo. Pues vamos allá. Resulta que Ryu y Yu van al mismo instituto y Ryu es básicamente el típico bully. Por algunas cosas de la vida, Ryu acabaría a Yu y este le daría una paliza a todo su
grupo de amigos y a Ryu. Como nos dice K, él puede saber que si un boxeador se convertirá en campeón o no solo con verlo, aunque aún no haya entrenado. Es capaz de mirar cómo será la gente a futuro. Pero cuando vio a Yu, no sintió eso. Lo que sintió fue miedo. Le temblaba todo el cuerpo. No es humano, sino un monstruo. ¿Y por qué es tan bueno Yu? ¿Por qué es tan poderoso? Por su capacidad de ver. No es que tenga buenos reflejos. No. Eso se queda corto. Básicamente para Yu, el tiempo fluye a una velocidad totalmente distinta. Es como una mosca. Para él, nos movemos lento. A lo largo de toda la obra, lo veremos conquistar los diferentes pesos del boxeo, donde a los que veremos sufrir y esforzarse son a los rivales, no a él. Ya sea el meticuloso que perfecciona sus golpes al extremo, el que hace trampas y utiliza cualquier método, la bestia que entrena sin parar para superarse, el que sería el típico prota de cualquier shonen, todos esos caerán ante Yu, porque cuando naces con el talento absoluto vas a ganar. Y eso que Yu, el boxeo ni le importa, o en gran parte ni le importa, es el deseo y la obsesión de K. Pero para que os quede claro la cosa, su debut es 2 años y algo después de haber conocido a K y haber sido entrenado por él. Y peleó contra un pavo que se llamaba el cazador de novatos, es decir, que era bueno precisamente luchando contra gente como Yu. ¿Sabéis cuál fue el entrenamiento de este hombre durante esos 2 años? Ver combates de boxeo y aumentar su resistencia, es decir, correr, saltar a la comba, aumentar su cardio. Fue capaz de ganar a un cazador de novatos sin haber practicado nada de boxeo, solo viendo combates, derrotar a campeones sin prácticamente haber creado una técnica, solo esquivando y utilizando su talento prodigioso. Es más, una cosa característica de Yu era su posición a veces a la hora de combatir, que se ponía con el cuerpo muy hacia adelante, tenía una postura que jamás haría un boxeador, pero que él podía hacerla porque sus reflejos eran tal que era la única persona del mundo, prácticamente la única, que podía mantener esa posición. Es sin duda un monstruo absoluto. En todo su universo solo existe un monstruo comparado a él, y es el campeón absoluto, Aaron, y ya está. Es sin duda una auténtica bestia. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y así ya sabéis, like, suscribiros y todo eso que se suele decir, y decirme qué personajes deberían estar en una parte 2. Y adiós.